Dios nos bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me otorga de poder compartir una palabra con ustedes, de ánimo, de fuerza y de deseo de que también sus vidas, sus corazones sean bendecidos con este propósito de compartirla, ya que la palabra del Señor es viva y eficaz. Encontramos en el relato del capítulo 5 que en otra ocasión ya lo conversamos con respecto a la pesca milagrosa, donde Pedro conoce el propósito divino junto a sus compañeros y también ve el poder de Dios manifestado en ese acto de otorgarle peces en medio de esa mañana. Eh, en la última parte, hermanos, en el versículo 10, cuando ya había venido el temor sobre ellos y el arrepentimiento, eh, y al caer de rodillas Pedro ante Jesús, Jesús le dijo en el versículo 10, en la última parte: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que Dios bendiga esta palabra. Esta palabra, hermanos, hermanas, está situada en el contexto de cuando Jesús iba predicando en las riberas del lago Genesaret o el mar de Galilea, y el Señor Jesucristo se sitúa en esa orilla del lago al ver la necesidad de la gente en dos aspectos. Uno que tiene que ver con el aspecto espiritual, porque había mucha gente que se agolpaba para poderle escuchar de su consejo, su palabra, y también al ver la necesidad de un grupo de pescadores. Como Dios conoce todas las cosas, como Dios conoce y sabe los propósitos en su sabia providencia, conoce el futuro de cada uno de nosotros y los acontecimientos, Él también en su omnisciencia, Él sabía de que ellos habían estado toda una noche cargados de frustraciones, de angustia, de pesar, porque no habían podido pescar nada. Y Dios obra en medio de ese acto divino al decirle primero a Pedro, pedirle que primero le facilite la barca para poder hablar a las personas hambrientas de recibir un consejo de parte de Dios. Y lo segundo es cuando también habla con Pedro y con sus amigos para que boguen a mar adentro, es decir, entren hacia el interior de ese mar, para que ahora ellos sean sustentados también con lo material, con el sustento diario que ellos necesitan. Obviamente en medio de este relato, hermanos amados, vemos cómo Pedro en cierta manera tiende obviamente en su forma de actuar, en su acto quizás de no querer aceptar, se niega a creer más bien de que podía, al entrar en esta barca nuevamente, encontrar la solución de recoger peces. Y en ese momento, hermanos, sabemos lo que ocurre. Dios obra milagrosamente trayendo consigo una gran cantidad de peces que la red se llegaba a romper. Y en este acto, hermanos, Dios se apiada de ellos, le otorga esta bendición, y Pedro reconoce que es el Maestro, lo reconoce como Señor, como amo de su vida, y en temor y en arrepentimiento cae de rodillas. Y en ese momento, hermanos, el Señor le dice: no temas, porque ahora te haré pescador de hombres. En medio del atemorizado hecho, en medio de esta situación, hermanos, que vive Pedro ante sus amigos y ante Jesús, el Señor está dispuesto a poder darle aliento, palabras de aliento. ¿Por qué? Porque primero Él le dice: no temas. En otras palabras, tiene relación a dejar de temer. Deja de temer. Porque era necesario que Cristo se manifestase. Era necesario que en medio de la dificultad del ser humano, en medio de la dificultad y la debilidad del hombre, Dios se perfeccionara. Y es así, hermanos amados, hasta el día de hoy. Y la palabra del Señor en una de sus partes relata de que es así. Cuando el hombre se humilla a Dios, cuando el hombre baja a un estado de humillación, de reconocimiento ante Dios, en medio de la debilidad, Dios se perfecciona.
Y es en este acto, hermanos, donde Dios está dispuesto a perfeccionarse sobre la vida de Él y de los seres humanos presentes. Y de la misma manera, hermanos, le hace una promesa a Él. Primero lo alienta y luego le hace una promesa sobre que desde aquí en adelante serás pescadores de hombres, es decir, serás apresador de hombres vivos. En otras palabras, hermanos, será alguien que tendrá este llamado de apresar, de traer, de atraer. Su misión será de atraer, hermanos, por medio de un llamado, hombres vivos para el reino de Dios. Así como él pescaba antes, ahora será pescador de hombres. Y ese es el llamado que Dios le hace a este hombre. Un hombre que era pescador de peces, pero ahora Dios le ofrece convertirlo en un pescador de hombres. Es una hermosa bendición, hermano, porque ahora Él echará una red diferente, echará la red del Evangelio para recoger con abundancia hombres para la salvación. Algo que no era así antes, pero como Jesucristo se lo muestra literalmente en este milagro, en este hecho milagroso de recoger los peces en multitud, le estaba ya señalando de que a posterior él iba a hacer lo mismo, pero con la red del Evangelio. Por lo tanto, hermanos amados, Jesús vino con este propósito a predicar el Evangelio y se situó en aquel lugar para predicar el Evangelio a la multitud, pero también a estos hombres que iban a posterior a ser sus discípulos, para que ellos siguiesen sus pisadas. Y de esta manera vemos el hecho aquí como Simón Pedro entrega su vida al Señor para recibir ahora una abundante bendición. Ahora, Dios desea, hermanos, que sigamos a Jesús, sigamos en pos de Él, porque Él quiere de cada uno de nosotros hacer pescadores de hombres, porque es una bendición para aquel que es sabio en este concepto. Proverbios 11, verso 30 dice, el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Entonces, el llamado que tenía para Pedro era para que fuera un hombre sabio, un hombre que ganara almas para Cristo, y de esta manera él continuase el ministerio de Jesucristo en esta tierra, ganando almas para Dios. Ahora, hermanos, en este tiempo es el llamado para cada uno de nosotros. En medio de esta realidad, hermanos, debemos fortalecernos unos con otros. Debemos, hermanos, animarnos unos a otros para poder saber que el poder que le fue otorgado para predicar el Evangelio a Pedro es el mismo que ha llegado a nuestras vidas. Un día Dios tomó de nuestra barca, un día Dios se situó en nuestra barca, un día Dios tomó de nuestra vida para esa simple barca, esa simple vida que llevábamos nosotros en nuestro quehacer diario, la transformar ahora en una barca admirable, en una vida admirable, en una vida que traiga consigo el Evangelio, lleve consigo la palabra de vida, la palabra de viva y eficaz hacia muchos. Por lo tanto, hermanos, yo les insto en este tiempo a que podamos cambiar nuestra posición. Si alguno todavía sigue siendo un pescador de otros elementos, de otros intereses, de otra posición con respecto a su vida, hoy sitúese en el propósito de Dios, sitúese en el propósito del creyente que evangeliza en este tiempo, el creyente que en este tiempo da al mundo ánimo, que el creyente que en este tiempo anima a los que no tienen libertad, a aquellos que no tienen ganas de seguir. Hoy seamos de aquellos, hermanos, que Dios nos llama a ser apresadores de hombres, pescadores que puedan llevar la palabra y puedan ser luz y puedan ser hombres que hayan visto este milagroso poder de Dios. Usted lo ha visto en su vida y usted ha visto cómo Dios ha cambiado su corazón. Y hoy, hermanos amados, yo sé que usted orará para que Dios le fortalezca en este tiempo y le haga ser un sabio servidor en medio de este tiempo de crisis,
en medio de tiempos de inseguridad. Dios nos ha llamado a dar seguridad, a dar confianza y por sobre todo colocar la fe en otros cuando también la necesitan. Quiero orar con ustedes y agradecer al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio que un día llegó a nuestros corazones. Señor, así como Pedro lo vivió, nosotros también fuimos de ellos. Señor, un hombre, una mujer que vivía otros tiempos, otros pensamientos, pero hoy, Señor, has transformado nuestra vida y así como ocurrió con Pedro, nosotros también hemos caído de rodillas y hemos entregado nuestra vida a ti. Padre, ayúdanos cada día a llevar tu fiel evangelio, tu fiel palabra a aquellos que lo necesitan y de esa manera dar ánimo, dar aliento. Así como lo vivió Pedro, también nosotros lo vivimos y otros también lo tendrán que vivir. Señor, lo creemos fielmente y pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, para que de la misma manera ellos fielmente puedan llevar el Evangelio en estos tiempos a aquellos que lo necesitan. Padre, queremos actuar con aquella red del Evangelio, donde, Señor, sabemos que el que obra milagrosamente eres tú, y el que traerá los peces por fe serás tú, Señor. Por eso en esta hora entregamos nuestra vida y nuestra confianza en ti para que nos uses cada día para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y les ayude en este tiempo y nos fortalezcamos en el Señor. Dios les bendiga.